Es equipo de seguridad para prevenir accidentes, porque a veces se manejan sustancias o equipos que pueden llegar a ser peligrosos. Entonces, si en algún momento en su escuela les dicen que los usen, úsenlos. Y bueno, me da mucho gusto que hoy estemos aquí todos juntos, hermanos chiquitos, hermanos medianos, hermanos más grandes, todos juntos destinados a hacer un experimento para contar también una historia y dar un mensaje. Así que todos vamos a estar tranquilos y vamos a estar bien atentos. En un experimento, lo más importante que es observar, porque siempre cuando estamos manejando equipos o químicos, va a haber una reacción. Y entonces la idea de un experimento es ver qué sucede y por ende sacar conclusiones de lo que está sucediendo, ¿sí? Y saber por qué pasa. Bueno, para este experimento vamos a ocupar este ingrediente, que ¿cómo se llama? Cloro. Cloro, ese lo conocen, ¿verdad? ¿Se les hace familiar? En casa a veces se usa, ¿verdad? Vamos a usar agua hervida. Esta es agua hervida normal. Vamos a usar yodo y vamos a usar otra vez agua. El yodo es una sustancia que a veces se ocupa mucho para curar heridas, por ejemplo, pero bueno, estas dos sustancias son de mucho cuidado. Si en algún momento quieren ustedes replicar este experimento con sus papás en casa, es importante que siempre tengan la supervisión de un adulto, ya sea juntos o solos. No lo pueden usar solitos porque puede ocurrir un accidente, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos a comenzar. Para este experimento y para contar esta historia, el cloro en este experimento va a representar a ver, ¿no les escucha quién? ¡A Jesús! Eso. El yodo va a representar al pecado. Y el agua, ¿quién va a ser? Yo. Tú y yo. Los dos. Y el agua hervida va a representar Agua hervida. buenas acciones. Buenas acciones, las buenas acciones, ¿ok? ¿Todos estamos ya listos? Bueno, vamos a comenzar entonces. Y vamos a comenzar de este lado. Y resulta ser que la Biblia nos dice que en el principio creó Dios, ¿a quién? A nosotros. Adán y Eva los creó conforme a su semejanza. Y nosotros éramos, Adán y Eva, era la creación que disfrutaba en el paraíso. Y Adán y Eva eran libres de pecado, es decir, no cometían pecado, no tenían nada oculto, no se portaban mal y todo era perfecto. Sin embargo, un día, ¿qué pasó? Ellos desobedecieron y entonces pasó algo muy triste, que como ellos desobedecieron, el pecado entró a su corazón. ¿Y qué pasó con ellos? Que antes de esto eran como cristalinos y limpios, como el agua. Y entrando el pecado, ¿qué sucedió? Ya no eran cristalinos y limpios. Ahora, ¿cómo eran? Oscuros. Había pecado en ellos. Porque dice la Biblia, ¿en qué versículo? En Romanos 3:23, ¿qué dice? Todos hemos pecado y por eso Sí, entonces nos dice la Biblia que todos hemos pecado. No hay un exento. Todos, tú y yo, somos pecadores. ¿Y cómo sabemos entonces que somos pecadores? Vamos a recordar un poco lo que hicimos ayer, lo que hicimos antier, lo que hicimos hoy. A veces contestamos mal a papá y mamá, a veces desobedecemos, a veces decimos una mala palabra, pudiera ser. Y ojo, el pecado no solamente es lo que decimos, sino también lo que hacemos y lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces es muy importante darnos cuenta que en algún momento hemos pecado y todos lo hacemos todo el tiempo. Y entonces, ¿qué dice la Biblia también? Quien solo vive para pecar, recibirá como pecado. ¿Qué recibirá como
como consecuencia. ¿Qué recibimos como consecuencia del pecado? La muerte. Nos dice entonces la Biblia en Romanos 6:23 que como consecuencia de este pecado nosotros tenemos a la muerte. Sin embargo, también nos dice algo muy importante, que Dios nos ama tanto, tanto, que no nos va a dejar así, sino que Él puede hacer esos cambios. Pero antes de eso, muchos también pensamos que tal vez pecamos, pero se me ocurre que si me porto bien hoy, que si hago una buena obra hoy, pues a lo mejor Dios puede perdonar mis pecados. ¿Y ustedes creen que eso sucede? No igual de simple, pero sí ¿Puede pasar? Tomamos un poquito de buenas acciones, porque pues si yo me porto bien hoy, a lo mejor por eso ya Dios me perdona lo que no hice bien ayer. Vamos a ver si eso pasa. Buenas acciones entran a nosotros que pecamos casi todos los días o prácticamente todos los días. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay un cambio con las buenas acciones? No. El pecado no se va. El pecado sigue ahí. Porque nada más lo estás haciendo solo hoy. Algunas veces, ¿verdad? Y no es una justificación, una buena obra para poder limpiar el pecado. Pero decía esta parte del versículo, que aunque tenemos como castigo la muerte por estos pecados, hay alguien que sí puede limpiar esos pecados, y no son las buenas acciones. ¿Quién es? Jesús. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué creen que pasa? ¿Que Él puede limpiar nuestros pecados? Sí. Porque dice, ¿quién se sabe? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasa con nosotros si dejamos que Jesús entre en nuestros corazones? Él nos limpia. Él nos limpia. Y entonces solamente a través de Él, no a través de las acciones, podemos tener esa limpieza en nuestro corazón. Ah, pero ¿qué tal que pasa? Que es tu pecado, más mi pecado, más el pecado de todo el mundo. Entonces, tal vez ese pecado pueda contaminar a Jesús. ¿Ustedes creen que pasa eso? No. ¿Por qué no pasa eso? Porque Jesús no ha pecado. Jesús no pecó, Jesús venció la tentación, Jesús no es como nosotros. ¿Y qué pasa? Él no puede, el pecado no puede contra Jesús. Pero entonces Jesús puede contra todo el pecado del mundo. Sí, a ver. A ver. ¿Qué pasa? Sí. Él todo lo puede. Él todo lo puede. Y volvemos a repetir todos juntos. Fíjense, gradualmente, o sea, él tiene ese poder de poder vencer el pecado. Y entonces vamos a volver a repetir ese versículo que decíamos, que muchos se lo saben, pero dice que entonces Dios nos amó tanto, tanto, y entonces decimos, pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, yo los invito a ustedes, hermanos pequeñitos y hermanos grandes, que si en algún momento nosotros hemos tenido esa duda o tenemos esa falta de plática con el Señor, en un momento podamos decirle a Él que nosotros sabemos que somos pecadores y nosotros creemos que Él limpia nuestros pecados por esa muerte en la cruz y que nos da a través de su resurrección esa vida eterna. ¿Sí? ¿Les gusta el experimento? Sí. Bueno, pues eso sería todo por hoy en cuanto a los experimentos. Si lo quieren aplicar en casa, lo pueden hacer con ayuda de sus papás, y es muy bonito ver que en lo que Él creó, porque la ciencia es de Dios, nosotros podemos palpar esos cambios que Él puede hacer en nuestro interior. ¿Sí?